en efecto, él ha dicho mucho, pero este es un libro muy rico que permite hablar mucho acerca de él. Tanto es así que quizá lo difícil de este libro de Javier Meloni es realmente sintetizarlo. Y a mí se me ha ocurrido una forma un tanto peculiar, a ver qué les parece, para presentarlo, para que ustedes se aproximen a lo que es este libro. Se me ha ocurrido seguir las citas que él coloca delante de cada uno de esos capítulos. Han oído hace un momento cómo Ignacio Moret hablaba de que este libro realmente bueno, ha surgido de esa forma que es la reunión de artículos, pero claro, cuando un pensador es un pensador, los artículos responden a una línea de pensamiento. Por tanto, aunque solo hubiera sido simplemente una reunión de artículos, yo creo que habría habido indudablemente una gran coherencia en este libro. Pero el caso es que estos artículos han sido reelaborados y que han sido presentados como un libro. Bueno, de esto no hay la menor duda, porque es un libro que tiene una estructura perfecta. Es un libro dividido en 3 partes: apertura, fecundación, coimplicación, coinspiraciones, y en 12 capítulos, y cada uno de esos capítulos está encabezado por una cita. Una cita que a mí me parece tremendamente relevante por la elección del autor, por la elección del pasaje, y porque realmente yo creo que Javier Meloni es un pensador profundamente sintético y que le gusta que rápidamente uno sepa de qué estamos hablando. Y justamente creo que estas citas tienen la virtud de colocarnos inmediatamente en el terreno que él va a desplegar a lo largo de todo el capítulo. Yo diría que estas citas son como divisas, como emblemas, del mismo modo que los antiguos en la Edad Media colocaban en su espada un emblema que le servía para toda su vida. Bueno, ese emblema tenía que ser un destello, una luz que realmente fuera indicativo, que realmente fuera una orientación. Yo creo que así funcionan las citas en el libro de Javier, son realmente indicaciones y tienen una fuerza tremenda. Por eso quiero presentarles el libro a través de los otros, de esos otros en los que Javier se ve sin duda reflejado y considera que en esas pocas líneas está todo dicho, todo aquello que luego él desplegará. El libro comienza con un prefacio y con una cita de María Zambrano, que dice: cada época se justifica ante la historia por el encuentro de una verdad que alcanza claridad en ella. ¿Cuál será nuestra verdad? ¿Cuál nuestra manifestación? Bueno, yo creo que de inmediato esta cita nos sitúa en el terreno de esa incertidumbre absoluta que es en la que se va a situar Javier Meloni, y con él en su libro hace un momento Raimon Rivera decía: bueno, yo no sé si estamos en un tiempo de síntesis, me gustaría creer que sí, pero igual no. Bueno, aquí estamos en el terreno de, bueno, ¿cómo es nuestra época? ¿Cuál es nuestra verdad? ¿Cuál nuestra manifestación? ¿Cómo lo podemos saber? Él apuesta porque es un tiempo de síntesis, pero de entrada está esa incertidumbre advertida por María Zambrano. Y ahora ya comenzamos esos 12 capítulos, y con esos 12 capítulos esas 12 notas, esas 12 citas, de las cuales ya se ha citado alguna. Comenzamos con Gandhi. Si actualmente hay tanta confusión en nuestro mundo es porque cada uno de los seres humanos reivindica los derechos de una conciencia iluminada sin someterla a la mínima disciplina. Y esto le va a servir para introducirnos en ese arduo y árido problema que es el de la alteridad. ¿Cómo nos situamos frente al otro? ¿Cómo nos situamos frente a lo otro? Seguimos con Al-Halash, siglo IX, y esto lo podría haber escrito Mircea Eliade. A mí me ha sorprendido muchísimo esta cita de Al-Halash porque realmente me parece realmente sorprendente. Dice este gran mártir, dice: mucho he reflexionado sobre religiones para poder comprenderlas. Creo que todas derivan de una única fuente, con múltiples ramas.
qué maravilla, ¿no? Que en el siglo IX te digan esto. Todas derivan de una única fuente con múltiples ramas. Claro, esto realmente es una iluminación en todo el libro de Javier Meloni, en donde de lo que trata justamente es de comprender esa única fuente y también esas múltiples ramas. ¿Y cómo conviven esas múltiples ramas entre sí? ¿Cómo es posible que convivan? Solo en el reconocimiento de esa misma fuente, solo superando esa inmensa dificultad que es la distancia que impone la alteridad. La verdad es una pura relación espiritual que se produce serenamente entre dos interlocutores a través de la comprensión, haciendo que el extraño se convierta en huésped. Y esto lo dijo Louis Massignon. Claro, es maravilloso introducirnos así en el diálogo de las religiones, en la gran complejidad que supone el diálogo interreligioso, y cómo este gran arabista, Louis Massignon, ya lo planteaba, esa idea de convertir al extraño en huésped. Y seguimos con esa lucha con lo otro, que es justamente el fundamento del diálogo de las religiones, ese modo de enfrentarnos, de asumir lo otro, ese gran enigma que es convertir lo extraño en huésped. Bueno, esto pertenece a la primera parte del libro de Javier Meloni, a esa primera parte titulada Apertura, que es donde él se está planteando está reflexionando, tal y como es posible en nuestro tiempo reflexionar, acerca de la religión, de las religiones, de la conciencia religiosa en nuestro mundo. Ahora comienza con esa segunda parte, fecundaciones, llama él, que naturalmente tienen que proceder de esa apertura al otro, de ese diálogo interreligioso, y este primer capítulo, el de la segunda parte, que tiene por título Oriente y Occidente, aquí es donde se mete en el asunto tan peliagudo de Oriente y Occidente, esto va a estar encabezado por dos citas, no por una, aquí por dos. Y además es muy bonito porque las dos son, como van a ver ahora, absolutamente contrarias. Decía Rudyard Kipling, Oriente es Oriente y Occidente es Occidente, jamás se encontrarán las dos. Bueno, terrible, ¿no? Para esa postura, para esa posición de Javier Meloni en su libro, la cita es terrible. Pero sigue la de Rabindranath Tagore. Mi alma se llena de alegría cuando el torrente de ideales que fluyen de Oriente y de Occidente mezclan su rumor en una profunda armonía de sentido. Pero es bonito porque Javier no las excluye, las coloca juntas al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues porque todos dudamos inmensamente de la posibilidad del encuentro de Oriente y Occidente, porque es imposible el encuentro de Oriente y Occidente, y al mismo tiempo seguro que es verdad. ¿Por qué? Porque, bueno, y ahora seguimos, claro, el camino del yoga, el budismo, son los dos capítulos siguientes, en donde a partir de estos dos capítulos, el camino del yoga y el budismo, ya Javier nos mete dentro de la espiritualidad oriental. Nosotros hemos vivido mucho tiempo pensando que la única espiritualidad posible era la de Oriente. Entonces, ¿cómo podemos, aunque esto sea falso, cómo podríamos pensar que no se pueden encontrar Oriente y Occidente? Tenemos que pensar y que realmente es posible ese encuentro entre Oriente y Occidente. Y ahora ya llegamos al yoga, y claro, aquí hay que citar a Mircea Eliade. El yoga constituye una dimensión específica del espíritu indio. Donde quiera que hayan penetrado la religión y la cultura india, se encuentra igualmente una forma más o menos pura de yoga. Y la siguiente se refiere al budismo. Siddhartha Gautama, el Buda, vive irradiando con una mente llena de compasión, llena de alegría compartida y de ecuanimidad, con una mente magnánima, elevada e inconmensurable, sin odio ni maldad. ¿Quién no puede suscribir esto, sea de quien sea, ¿no? Y venga de donde venga? Y acaba esta segunda parte, fecundaciones, tratando el tema del New Age, eso que está tan cerca nuestro, ¿no? Esa explosión tan extraña que procede de la costa californiana sobre todo, pero que realmente ha irradiado por todo el planeta y que anuncia esa nueva espiritualidad. La cita Ignacio de Loyola.
No, pero dice algo muy interesante, porque la selección de la cita de Ignacio es muy interesante, porque dice Ignacio, se ha de presuponer que todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la condición del próximo que a condenarla. La magnanimidad de Ignacio, también, que es la de Javier, se nota en estas páginas en donde hace una crítica del New Age, la hace, pero con una gran generosidad. Y ya llegamos a la tercera y última parte del libro, estas coinspiraciones, en donde él va a abordar esas dimensiones de la realidad que podemos considerar que son pues, la divina, la propiamente humana y la cósmica, es decir, la vía mística, la vía ética y la vía cósmica. De aquí también en esa integración cosmoteándrica, pues por fidelidad, por honestidad y por precisión, tiene que estar encabezado, la cita tiene que ser el primero que citado, tendrá que ser Raymond Panikkar. Hay una relación intrínsecamente triple que manifiesta la constitución íntima de la realidad. Todo lo que existe, cualquier ser real, presenta esa constitución trina. Esa relación brilla siempre nueva y revitalizada en cada destello de lo real. Pero también la cita de Panikkar está acompañada ahora por Pitágoras. El uno grabó en nuestros corazones la sagrada tétrada, símbolo infinito y puro, fuente de la naturaleza y modelo de los dioses. Esa unidad, el anhelo a la unidad, que yo también pienso que está presente en el pensamiento de Javier Meloni. Ya se ha citado, pero es tan buena que hay que volver a citarla. Aunque no lo queramos, Dios madura, decía Rainer Maria Rilke. Creo que eso está en relación con aquel aforismo de Silesius, ¿no? Que hará Dios y nosotros, más o menos, decía así. Perdonen que no lo recuerdo exactamente, quizá alguien lo recuerda en la sala. Pero se trata justamente de esta idea, ¿no? De esa, quizá, ¿no, Javier? No te sale. Pero esa, bueno, las criaturas son las que dan testimonio de Dios. En Manuel Levinas, la cita décima, ama a tu prójimo, todo esto es tú mismo, esta obra es tú mismo, este amor es tú mismo, para tratar de la vía ética, y la vía ecológica. La tierra te oye, el cielo y la montaña te ven, si crees esto llegarás a la ancianidad. Anónimo indígena americano. Y finalmente son dos últimas citas las que concluyen con este último capítulo que trata sobre el futuro de las religiones. Ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en que se ha creado, Albert Einstein. Y el segundo, la meta es una sola y la misma para todos, Ramana Maharshi. Bueno, yo creo que estas 12, no son más, ¿no? Pero estas 12 citas, algunas dobles, nos introducen perfectamente en este libro riquísimo, en este libro complejo, en donde Javier Meloni se plantea la espiritualidad y la religión en nuestro mundo. Es un libro necesario, absolutamente necesario, de una lectura, yo diría, obligatoria para todos nosotros, acompañar en el pensamiento a Javier Meloni acerca de esa cuestión tan absolutamente esencial que es la existencia religiosa.